Hola, bienvenidos a este video que acompaña la serie Arte Kit de acuarela. En este video vamos a ver los ejercicios básicos que vienen para dos de las hojitas incluidas en tu Arte Kit de acuarela. Los Arte Kits de la técnica de acuarela incluyen una serie de hojas ya predibujadas, las primeras para realizar ejercicios básicos con acuarela y otras ya predibujadas con el tema del kit. En este caso estamos viendo el Arte Kit de acuarela zumbador y están estas ilustraciones, hermosas ilustraciones predibujadas para colorear con acuarela. Además, cada kit incluye 2 pinceles que debemos lavar y enjuagar y secar bien antes de utilizar, una cajita con 6 colores preseleccionados según el tema, el proyecto del kit que vienen en su cajita de aluminio, una paleta para mezclar nuestros colores y prepararlos para poder colorear, una guía paso a paso que acompaña para poder colorear nuestras ilustraciones y tener resultados tan hermosos como este y que complementamos con estos videos. Así que partamos, vamos a empezar con estos ejercicios que son algunos ejercicios para principiantes para que se vayan familiarizando con la acuarela o para personas que ya han trabajado con acuarela pero que quieren ir calentando motores para poder hacer estas hermosas ilustraciones que les vamos a explicar en otro video cómo realizar. En este video vamos a ver los ejercicios en los cuadrados y en otro video aparte está el trabajo específico con las ilustraciones. Nuestro kit incluye 2 hojas para ejercicios. Para empezar vamos a usar esta hoja con los rectángulos en la parte superior donde vamos a hacer un ejercicio de saturación de la acuarela. Para trabajar con las acuarelas en pastilla debemos diluir pigmento de la pastilla en algunas gotas de agua que colocamos en nuestra paleta de mezclar. Aquí yo estoy ya con unas mezclas listas y estoy subiéndole la saturación, es decir, subiéndole el tono a la mezcla que tengo. Ya ven arriba que tengo un tono más intenso y abajo acá en la manchita abajo morada un tono más aguadito. Entonces vamos a jugar con esos cambios de tonos intensos a tonos aguados. Para empezar el ejercicio queremos una saturación alta. Nuestra mezcla tiene que tener la consistencia de un café bien cargado, un café retinto. Esa es la consistencia que nos va a indicar que tenemos una alta saturación de pigmento. Y como todavía encuentro que la saturación está un poco baja, voy a estar revolviendo el pigmento de la pastilla y añadiendo un poco más de pigmento a la mezcla hasta alcanzar esa consistencia un poquito espesa que me deja saber que tengo una alta saturación. Voy haciendo pruebas en un pedazo de papel de acuarela aparte que tengo siempre disponible para probar. Aquí tengo una buena saturación alta y la voy a aplicar con mucho cuidado en el primer rectángulo de esta fila de rectángulos y donde voy a empezar ahora a trabajar una graduación de saturación. Después de aplicar un tono, enjuago bien mi pincel y con el pincel recojo unas cuantas gotas de agua que voy a añadir a la mezcla que estoy usando y con eso voy a ir en cada paso, en cada rectángulo, diluyendo un poquito más la saturación. Enjuago, añado esas gotitas de agua a la mezcla de la paleta, revuelvo bien mi mezcla para que quede lo más homogénea posible y me preparo para aplicar en el próximo rectángulo y así voy repitiendo: enjuagar, añadir agua, mezclar, aplicar y cada vez gradualmente voy a estar bajando la saturación de la mezcla porque estoy aguando cada vez más un poquito la mezcla. Con cada vez que voy añadiendo esa 1 o 2 o 3 gotitas de agua limpia, voy a estar haciendo que mi mezcla quede más aguada. Puede que al momento de aplicación no se note esa diferencia tan claramente en la saturación de saturación más alta a saturación más baja.
porque las acuarelas, cuando están húmedas, tienden a verse más oscuras y van aclarando, el tono va aclarando en la medida en que la acuarela seca. Pero tenemos que confiar en que como vamos añadiendo gotitas de agua a cada paso, efectivamente la escala de tonos nos va a ir quedando de más saturada a más aguada, y eso lo vamos a ver cuando sequen completamente esta fila de rectángulos. Sigo añadiendo agua y aplicando el tono al próximo rectángulo hasta que me quede sin rectángulos. Enjuago mi pincel, echo las gotitas de agua, mezclo bien la mezcla que tengo en la paleta y aplico. Ya ven que aquí en el video no se alcanza a ver mucha diferencia entre unos y otros, pero van a ver más adelante cuando ha secado el ejercicio que se ve claramente esa gradación de tono más subido, más intenso, a un tono más suave. Y eso es importante, ir desarrollando esa sensibilidad a la hora de trabajar con acuarelas. Incluso yo siempre recomiendo para los principiantes, entre más aguada trabajen la acuarela, mejor, porque la acuarela, como vamos a ver en un ejercicio más adelante, se trabaja en capas de aplicado, secado, y luego se aplica otra capa de acuarela para ir subiéndole el tono, subiendo la intensidad. Entonces siempre podemos acumular capas, pero es mucho más difícil en acuarela retirar pigmento. Una vez el pigmento está aplicado, y si de buenas a primeras lo aplicamos demasiado intensamente, entonces va a ser más difícil retirarlo una vez secado. Incluso en algunos papeles es prácticamente imposible. Lo ideal es ir acumulando capas de pigmento gradualmente y esperando que sequen entre medio. Por eso la acuarela es un medio que requiere mucha paciencia. Ya tenemos nuestra escala de tonos aquí ya lista, vamos a esperar que seque, y en lo que ella seca vamos a seguir al próximo ejercicio. Vamos a aplicar en el cuadrado. Como ven, miren cómo yo voy moviendo mi pincel de un lado a otro y bajando por el cuadrado solamente con agua limpia. En este caso estamos aplicando una película de agua limpia y vamos a probar una técnica que se llama mojado sobre mojado. Una vez tenemos nuestra película de agua limpia aplicada, secamos un poco el pincel y recogemos pigmento que ya está mezclado en nuestra paleta y tocamos en distintos puntos del cuadrado donde está húmedo, y vamos a ver cómo el pigmento se va dispersando por la película, por esa superficie de agua que aplicamos. Podemos tocar con el pincel en distintos lugares, podemos darle golpecitos al pincel para que salpiquen gotitas de pigmento en nuestra película húmeda, y esta se esparce, se empieza a dispersar por la película de agua, y a esto le llamamos mojado sobre mojado. Ahora, me cayó una gotita aquí en mi escala de tonos morados. Vamos a aplicar con el pincel, y observen cómo yo voy moviendo el pincel para ir moviendo ese charquito de agua que va creando el pincel, cómo lo voy moviendo a través de la superficie del papel. Y vamos a aplicar simplemente, lo más parejito posible, una capa de pigmento. En este ejercicio simplemente vamos a aplicar una capa de pigmento y a tratar de dejarla lo más uniforme, lo más pareja posible. En el tercer ejercicio, lavamos nuestro pincel antes de seguir el tercer ejercicio, y en el tercer ejercicio vamos a aplicar pigmento, mezcla de acuarela en una mitad de nuestro cuadrado. Luego vamos a enjuagar bien nuestro pincel, secarlo para recoger mezcla de otro color, y vamos a empezar desde el borde inferior del cuadrado aplicando un segundo color desde el borde inferior hacia arriba hasta tocar ligeramente con el color de arriba, con el azul en este caso, pero ustedes pueden elegir cualquiera de dos colores, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en esa unión. Podemos incluso mezclar un poquito en el área donde se unen, y ahí lo vamos a dejar para que seque
Y como ambos colores estaban mojados, se van a integrar muy bonito una vez haya secado. Así que esos son los ejercicios de nuestra primera hoja de práctica. Ahora esta hojita con nuestros ejercicios la vamos a poner de lado en un lugar donde pueda secar tranquilamente y buscamos nuestra segunda hoja con 6 cuadrados. Y para no olvidar qué ejercicio va en cada cuadrado, yo escribí debajo de cada cuadrado el ejercicio correspondiente y aquí ya tenemos nuestra primera hoja de ejercicios ya seca. Ahí se puede ver más claramente la escala de saturación en la parte de arriba y vamos a ver cuáles son los ejercicios para la segunda hoja. Preparamos bien nuestro pincel enjuagándolo en el agua limpia y ustedes van a ver que uno de los cuadrados está dividido en 4 cuadrados adicionales. Aquí vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a hacer en varias partes, en varias capas que tenemos que dejar secar entre medio. Primero vamos con una mezcla de color en una saturación media, vamos a aplicar cubriendo uniforme todo el cuadrado y eso, después de aplicarlo lo más uniforme posible, lo vamos a dejar secar. Vamos a continuar con nuestros otros ejercicios y en la medida en que seque vamos a seguir dándole las capas, que en total son 4 y que lleva este ejercicio, para ver cómo se comportan las capas y las transparencias. En el otro primer cuadrado de esta hoja vamos a aplicar color, vamos a hacer nuevamente la técnica de mojado sobre mojado, pero en lugar de aplicar color, pigmento sobre una capa de agua limpia, vamos a probar pigmentos sobre una capa de color. Aplicamos bien uniforme una capa de color. Además, aquí estamos siempre practicando cómo aplicar una capa de color lo más uniforme posible. Limpiamos nuestro pincel, recogemos cualquiera de los otros colores de nuestra paleta, ¿ya? Y vamos a tocar ligeramente en donde dejamos ya húmedo y ver cómo se comporta. Podemos salpicar, podemos también, aquí estoy enjuagando mi pincel y voy a probar con otro color, podemos probar con otros colores a ver cómo van mezclando en la medida en que se mantenga mojado, esta técnica de mojado sobre mojado. Siempre que la acuarela esté mojada, ella va a seguir moviéndose, va a seguir cambiando, va a seguir transformándose. Eso depende de si la hoja de papel está puesta plana en una superficie o si está ligeramente levantada. Entonces la fuerza de gravedad va a hacer que los colores húmedos se mezclen. Va a depender de qué zonas de la superficie están más o menos húmedas, ¿ya? Va a depender de muchos factores. Ahora dejamos secando ese cuadrado y vamos a un próximo ejercicio. Aquí yo escogí otro color, este color se llama gris de paine y viene con la paleta de colores de acuarela zumbador. Voy a aplicar este gris de paine bien uniforme en el cuadrado con una saturación media. Y una vez ya dejo bien uniforme mi capa de color en el cuadrado, voy a probar qué pasa cuando añado gotas de agua limpia a un color aplicado uniformemente. Enjuago bien mi pincel, esto lo voy a probar con el pincel más pequeño que es para detalles y voy tocando la superficie con agua limpia. Eso también va a hacer que los pigmentos se muevan dentro, flotando dentro de la mancha de pigmento. Aquí de cerca se puede ver un poco mejor y esto es un efecto que es bien bonito y bien útil cuando estamos pintando aves. Vamos a poner un poquito más de agua limpia y lo vamos a dejar secar, porque si bien es muy bonito verlo cuando está húmedo, el resultado final lo vamos a tener una vez esté seco. Ahora el próximo ejercicio, y podemos elegir cualquier color para ese ejercicio, yo voy a elegir el tono azul. El próximo ejercicio es un ejercicio de pulso, vamos a dibujar líneas en este y el ejercicio siguiente. En el primero de los cuadrados de abajo vamos a cubrirlo con
líneas. Esto es un ejercicio que nos ayuda a mejorar el pulso. Tenemos que tratar de hacer que esas líneas queden lo más cerca una de la otra posible y siempre tratando de hacer que las líneas sean lo más parejas posible y lo más delgadas posible. Así vamos a ir ejercitando cómo apoyamos la mano sobre la superficie sin tocar el papel o sin tocar la acuarela trabajada, húmeda, cómo nos desplazamos con el pincel, cómo se comportan las cerdas del pincel, y vamos a cubrir un cuadrado primero todo de líneas rectas paralelas hacia abajo, y en el próximo cuadrado vamos a practicar círculos concéntricos. Y aquí vamos también a ver cómo se comporta el pincel, que es muy distinto a dibujar con un lápiz o con una pluma, cómo se comporta el pincel cuando uno lo va empujando o arrastrando en distintas direcciones. El pincel, en términos generales, siempre se trabaja arrastrando. Las cerdas se comportan mejor cuando las estamos arrastrando, y en el círculo vamos a entender bien claramente qué quiero decir con esto. Tratamos de hacer círculos concéntricos lo más pegados unos de otros posible, la línea, tratando de mantener la línea lo más pareja posible, y esto nos va a ir dando una sensibilidad en cuanto a la presión, la altura, la posición de la mano, y desarrollando pulso. Esto es bien importante a la hora de las últimas fases de cualquier acuarela, en la cual en las últimas fases aplicamos detalles. Aquí vamos a ver un poquito más de cerca cómo está nuestro ejercicio de las distintas capas. Ya está seco, así que vamos a aplicar una próxima capa. Fíjense bien de los cuadrados que estaban dibujados dentro del cuadrado grande, vamos a aplicar solo en 3 de esos cuadrados y vamos a dejar uno con una sola capa de pigmento. Ahora los 3 que pintamos ya cuentan con 2 capas de pigmento, y vamos a esperar que seque para el próximo paso con ese ejercicio. Mientras tanto, podemos continuar con nuestro próximo ejercicio. En el último cuadro vamos a probar una técnica que es con sal. Hay distintas técnicas de este tipo que se trabajan en acuarela con sal, con alcohol, con cloro, pero aquí vamos a probar con sal gruesa. Y para eso primero vamos a aplicar una capa bien húmeda, bastante húmeda, de alta saturación de cualquiera de los colores que ustedes tienen en la paleta. Generalmente los colores más intensos son los que mejor funcionan con esta técnica, y cuando digo más intensos, por ejemplo en este caso me refiero a los azules, los morados, más que los amarillos, por ejemplo, pero se puede aplicar con cualquier color. Aquí yo encontré que no me había quedado suficientemente húmeda ni suficientemente intensa, así que voy a aplicar otra vez una buena capa de pigmento y humedad en el cuadrado, y una vez ya yo la tenga aplicada bien uniformemente, entonces voy a buscar el saquito de sal gruesa que viene incluido en cada uno de los kits de acuarela, y voy a echar abundante sal gruesa. Aquí la pueden ver, los granitos de sal. Abundante sal gruesa sobre el pigmento húmedo. Tiene que estar húmedo, porque la sal va a empezar a absorber en distintas direcciones el agua y el pigmento, y una vez esto esté bien seco, vamos a ver el efecto que deja. Para esto hay que tener mucha paciencia. Yo cuando trabajo con sal la dejo de un día para otro secar antes de removerla. Tiene que estar bien seco para poder removerla y ver el resultado. Y bueno, en lo que eso seca, vamos a ver nuestra primera hoja de ejercicios, que ya está completamente seca. Ya podemos ver cómo quedaron esas pruebas, esos experimentos que hicimos en la primera hoja, e incluso, y esto es como un pequeño bono, podemos aprovechar en lo que esperamos que la segunda hoja se seca, podemos aprovechar el ejercicio
de los cuadrados el del medio, usarlo como base para probar ya algo un poquito más complejo que las líneas. Yo voy a dibujar aquí una ramita con hojas, ¿ya? Primero estiro una línea bien delgadita y de ahí, ayudándome de la misma forma del pincel, voy a ir haciendo estas hojitas y queda como una especie como de lecho o palmita, ¿no? Esto es algo bastante fácil una vez uno se ha familiarizado con cómo se comporta el pincel. Estoy usando en este caso el pincel delgado y que da unos efectos bien bonitos que sirven para hacer temas de flores o también en los pájaros, en las aves, para las plumas, nos permiten hacer detalles y efectos. Así que aprovechamos ese fondo azul y ahora vamos a continuar con nuestras capas. Vamos a pintar la parte inferior del cuadrado y después al final vamos a pintar solamente el último cuadrado. Entonces vamos a tener en distintas zonas 1, 2, 3 y 4 capas de pigmento. Preparo mi pincel, lo seco, recojo mezcla y voy a pintar la mitad inferior del cuadrado con la mezcla, con lo cual ya vamos viendo el primer cuadrado arriba del lado izquierdo tiene una capa, el del lado derecho arriba tiene 2, los de abajo por ahora tienen 3 y una vez esto seque, el de abajo al lado izquierdo va a tener 4. Así que esperamos que seque bien para poder continuar. Ahora ya están bien secos todos los ejercicios de esta hoja y podemos terminar el ejercicio de las 4 capas. Vamos a aplicar nuestra mezcla de pigmento en el cuadrado inferior izquierdo, el último que lleva las 4 capas de pigmento. Esto es otra variación de un ejercicio de gradación de tonalidades, pero por capas, a diferencia del ejercicio de la primera hoja que vemos arriba. Y ya lo dejamos bien parejito y ahora sí esperamos que este último cuadrado seque. Aquí lo vemos de cerca, la sal todavía está en su lugar, todavía no la he removido, pero la vamos a ver en breve. Ya está todo seco, está todo listo. Vemos cómo se ve la gradación de tonalidades en los 4 cuadrados, más suave, medio y más intenso, y eso por capas. Y la sal ya la podemos remover y vamos a ver cómo quedó. Esto siempre da resultados distintos, a veces impredecibles, algunas veces más espectaculares, pero siempre bien bonitos. Ahí ves que quedan como los granitos de sal y estos son efectos bien prácticos cuando se trabajan pieles de frutas o también para las aves, las manchitas o distintos temas, cortezas, etc. Así que espero que estos ejercicios les hayan ayudado mucho para familiarizarse y prepararse. En un próximo video vamos a ver cómo pintamos nuestros pajaritos, nuestros zumbadores verdes endémicos de Puerto Rico. Así que muchas gracias por acompañarnos. Arte Kids, entrena tu creatividad.